Hola hermanos, el día de hoy, 15 de octubre del 2025, pues sí, es miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos memoria obligatoria, la de una de las más grandes santas de la historia, ¿no? La primera doctora de la iglesia, cuidado, la primera mujer doctora de la iglesia. Hasta 1970 todos habían sido doctores, varones, pues, pero ella y Santa Catalina de Siena fueron declaradas por el Papa San Pablo VI, que ayer hemos celebrado precisamente un aniversario de su canonización, pues 7 años ayer de la canonización de San Pablo VI, pues bueno, ya les digo, una de las más grandes santas de la historia, de eso no cabe ni la menor duda, ¿no? Eso, el que lo ponga en duda, pues anda mal, ¿no? Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, nacida el 28 de marzo de 1515, aquí hay algunos que discrepan. Oigan, y sobre Teresa, Madre de Dios, que hay cualquier cantidad de bibliografía, cualquier cantidad de bibliografía. Pues algunos dicen que nace en Gotarrendura, otros en Ávila, pero lo que no podemos saberlo con exactitud, ¿no? A ver, su papá, fíjense bien, era don Alonso Sánchez de Cepeda, que era hijo de un judío converso, se trataba de don Juan Sánchez de Toledo. Bueno, que se casó con una señora que se llamaba Inés de Cepeda, y bueno, él tenía negocios de sedas. La Inquisición pues lo acusó de que pues no era realmente cristiano, y él tuvo que trasladarse a Ávila. Igual mantuvo siempre todos los movimientos que hacía comerciales, pero ya les digo, le costó mucho e intentó por todos los medios casar a sus hijos pues de la mejor manera posible. Don Alonso, el papá de Santa Teresa, se casó 2 veces. En primer lugar se casó con una señora que se llamaba Catalina del Peso, y luego pues ahí sí tenían bastantes recursos, eran personas muy adineradas pues y todo, pues les fue muy bien, sin duda que sí. Con ella tuvo 2 hijos, una que se llamaba María y otra que se llamaba Juan. Bueno, pero ella muere lamentablemente en 1507, y entonces se vuelve a casar con una tal Beatriz de Ahumada, por eso el apellido de ella, que la abuela, o sea, la mamá de doña Beatriz, se llamaba Teresa, entonces por eso a ella le pusieron Teresa, ¿no? En ese momento viene ahí. Con ella sí tuvo cualquier cantidad de hijos, no tuvo 10 hijos, sí tuvo 10 hijos, y el mayor era Fernando o Hernando, luego Rodrigo, que es el compinche de Teresa, y luego Teresa. Teresa es la mayor de los varones. Bueno, yo realmente aquí me puedo pasar un buen rato hablándoles de toda la familia, porque muchos de ellos incluso pues van a ser militares, es decir, alguno incluso estuvo en América, vino a América, y ya les digo, Hernando de hecho fue el primero, el mayor, sí, fue el primero que se vino a América, y ya les digo, Rodrigo también estuvo en América, que ya les digo, el que era el gran, el compinche, porque era el que llevaba la vida junto con Teresa. Bueno, entonces, como les digo, ella nace el 28 de marzo de 1515, ya hablamos de las dificultades de saber exactamente dónde nació, ya les digo, con su hermano, queriendo ir a morir a tierra de moros, más o menos tiene que haber sido cuando tenía ella 8 años, allá por 1523, la famosa fuga. Luego en 1528 muere la mamá, y entonces la envían al convento agustino, ya en 1531, había un convento agustino ahí que era Nuestra Señora de la Gracia, y entonces 1531, ¿verdad? Luego en 1535, en noviembre de 1535, ingresa en el convento, de la Encarnación de las Carmelitas. Cuidado, en el convento de la Encarnación de las Carmelitas, toma hábito al año siguiente, en 1536, hace su profesión de votos en 1537, ya para 1538 le pasa una de sus primeras enfermedades, pues realmente la pasó muy mal, ¿no? Porque estuvo muy enferma, tuvo que ser trasladada a otro lugar, creo que se llamaba Ortigosa,
Ortigosa creo que se llamaba el lugar a donde ella es trasladada. En 1539, pues, ya les digo, parece ser que logra un poquito entrar en la trata una curandera, eso es lo que dice en la biografía, que era casi, perdón que lo diga, casi una bruja el asunto, pero bueno, evidentemente era bruja, pero bueno, y luego ya entre el 14 y el 15 de agosto de ese año de 1539 tuvo la experiencia aquella de que se murió. O sea, realmente entró en una especie de ¿cómo se llama eso? Paroxismo, ¿no? O sea, que quedó completamente en estado catatónico y pues hubo que orar mucho. La daban por muerta, a Teresa. Luego, en 1540 se recupera, en 1540 vuelve otra vez al convento de la Encarnación, se vuelve a enfermar. Realmente Teresa era, después con la reforma es que se va a poner ella muy recia, ¿no? Pero se enfermó mucho. El papá muere por esa época, en 1543, y entonces aquí empieza una relación muy interesante que encuentra al famoso padre Barrón, que era dominico, y entonces empieza a buscar la dirección espiritual con él, pero nada, o sea, ella se da cuenta de que allí en el ambiente de la Encarnación no era el mejor, y entonces vive mucho momento de crisis, ¿no? Y de hecho ella logra, no, hay que volver a empezar esto de alguna manera, y aquí es donde viene el momento de su conversión. Así lo llama ella. Usted va a decir, padre, ¿que se convirtió? Sí, pero ya les digo, el paso de 1554, cuando se encuentra con un Cristo herido, muy llagado, y ese encuentro la va a cambiar, ¿no? Ese encuentro la va a cambiar. Luego va cambiando de director espiritual, ¿no? Porque luego tuvo a un jesuita primero, el padre Cetina, luego también otro jesuita, Juan de Pradanos, muy importante en la vida de él, y aquí viene su primera gran experiencia mística, la de 1555. Parece ser que también ese día, en el año siguiente, se mira a Jesús, ya, o sea, el encuentro personal con él. Conoce a San Francisco de Borja y empieza a tener otro director espiritual. Ya les digo, tuvo varias experiencias, y empieza en 1539, porque ya les digo, la crisis que vive muy grande, porque las experiencias místicas ella las quería rechazar, y de hecho empieza a aparecer ya en el índice de libros prohibidos, algunas de las cosas que se referían a ella. Para 1560 ocurre la experiencia mística de la transverberación, siente ella que como que un puñal le atraviesa el alma, eso es 1560, y finalmente para 1562, aquí empieza el asunto, ¿no? Perdón que yo voy dando fechas así, de repente les puede resultar a ustedes un poco pesado, pero es que para que vean ustedes todo el proceso, en 1562 funda el primer convento de las Carmelitas Descalzas, dedicada a San José, porque como ella decía, que nunca en la vida le había fallado San José. Lo que pedía a San José, por intercesión de San José, pues se le concedía. Y entonces ahí en Ávila nace el asunto. Luego, el año siguiente, 1563, cuidado, el primer carmelita, un tal Juan de San Matías. Sí, así se llamaba, ¿no? Sí, Juan de San Matías, San Juan de la Cruz. Porque, cuando ella comienza la reforma, se cambia el nombre. En vez de Teresa de Ahumada, empieza a llamarse Teresa de Jesús. Bueno, Juan de Matías, San Juan de la Cruz, ¿no? También que se va a cambiar el nombre. Escribe en 1566 El Camino de Perfección, uno de los primeros escritos realmente. Sigue en las fundaciones, funda en Medina del Campo. Con Juan de la Cruz empieza también el proceso en 1567 para llevar adelante la fundación de conventos que tienen que ver también con los varones. Ya les digo, y por eso en Duruelo juntos van a fundar el primer convento masculino un par de años después, ¿no? En 1568. Ya les digo, va fundando realmente todo el trabajo. Importantísima la fundación en Salamanca, esa va a ser muy importante en 1570. Luego en 1572, aquí es donde viene el tema, ¿no? El matrimonio espiritual, por eso se le representa a ella con Jesús punzándola, en el sentido de haciéndola ser estigmatizada, ¿no? Y bueno, ya les digo, ya me puedo aquí tardar muchísimo, ¿no? Realmente es que son muy importantes esas fundaciones, porque todas las fundaciones, ya para 1577, de hecho, fíjense que los doctores le prohibieron escribir.
¿Ya? Sí, sí. Y ese mismo año se quebró el brazo izquierdo, y ahí es cuando la beata Ana de San Bartolomé va a ser la que la va a cuidar, y de ahí en adelante pues no se le va a despegar para nada, ¿no? Creo que las últimas fundaciones serán las de Granada y las de Burgos, pero ya les digo, llega a Alba de Tormes, y ahí va a morir un 4 de octubre y va a ser enterrada el día siguiente, el 15 de octubre. ¿Usted cómo coloca a la pareja? Pues sí, que resuelve que es justamente en ese momento es cuando se hace en 1582 el cambio en el calendario, y el Papa Gregorio XIII pide el cambio del calendario porque había un desfase de 11 días, y entonces ella muere el 4 de octubre y la entierran el día siguiente, que es 15 de octubre, y por eso la fiesta 4 de octubre hubiera sido difícil que la pudiéramos celebrar, ¿no? Porque ya saben ustedes que es la fiesta de San Francisco de Asís, y vamos a meterse ya con San Francisco ya es otra cosa, ¿no? Miren, de las obras de ella, evidentemente importantísimas, ¿no? Todo lo que tiene que ver, las moradas, es decir, fue beatificada en 1614 y fue canonizada con aquel grupito, ya sabemos, San Ignacio de Antioquía, San Isidro Labrador, San Francisco Javier, San Felipe Neri, fueron canonizados en 1622, en marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV, y repito, fue declarada doctora de la Iglesia en 1970. ¿Ya vieron cuánto hablé de ella? Mejor vamos a las lecturas de una sola vez, ¿ok? Porque ya 11 minutos hablando de una santa, pero evidente, oigan, ¿cómo no se va a hablar tanto? Romanos, entonces, capítulo 2 en este caso, versículos del 1 al 11. No tienes disculpa tú, quien quieras que seas, que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas, y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, piensas que vas a escapar del juicio de Dios, porque desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y tú te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento. Pues por la dureza de tu corazón empedernido, vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban y perseveraron en el hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú, quien quiera que seas, primero el judío, después el no judío, que te constituyes en juez de los demás para condenarlos, y tú que haces las mismas cosas. Esto es lo mal. Miren que yo aquí me siento tan identificado, ¿no? Cuántas veces, como no podemos ver ojos bonitos en cara ajena, nos volvemos jueces del mal que hacen otros, pero cada dedito que apunta hay 3 que al menos lo señalan a usted. Y ese es nuestro problema. Lo digo con mucha honestidad, que aquí escuchando esta palabra, leyendo esta palabra, meditando esta palabra, digo, yo también tengo que convertirme. Yo el primero, por encima de todo. No primero el judío y luego el no judío, sino porque efectivamente nos pasa. Es decir, somos tan duros, ¿no? Tan duros, tan intransigentes frente a los demás. Y de repente en el fondo es que nosotros somos peor, ¿no? Porque nuestras actitudes son contrarias al Evangelio. ¿Y de qué nos sirve escuchar tanto, meditar tanto, leer tanto la palabra, celebrar tanta misa, digo yo como sacerdote, ¿no? Para que al final estemos en las mismas cosas, o peores, porque nosotros no podemos fingir demencia, oiga. O sea, yo no puedo venir y decir, no sabía que esto era malo. No sabía que hacer aquello o esto, lo otro, o dejar de hacerlo. Acuérdense los pecados de omisión. Y cuidado, ¿no? Aquí puede haber tanta situación. Yo no sabía que mintiendo aquí, que ocultando allá, que siendo infiel en esto, fallando en lo otro. Yo no sabía, claro que lo sabe. Y claro que lo sabemos. Así, tú, quien quiera que seas, tú, Juan Angelito, y ustedes también, todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Porque sin duda, hagamos de esta palabra una oportunidad. El Señor nos está volviendo a decir, cuidado, porque el castigo, estás acumulando castigo para el día del castigo. Y realmente, ten cuidado, hombre, muchacho. Ten cuidado, hombre, muchacha, porque realmente las tuyas, tus actitudes, no te van a llevar a la felicidad. Y a la vida eterna muchísimo menos. Y cuando te constituyes, insisto, en ese juez duro, implacable, intransigente, te estás haciendo daño a ti mismo. Ya te estás haciendo daño a ti mismo, mejor conviértete. Y de conversiones hablamos, el Evangelio.
Lucas capítulo 11, versículos del 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durísimo, durísimo el Señor con esta palabra, ¿no? Durísimo, durísimo. Recuerden que este es el paralelo del capítulo 25 de Mateo, ¿no? Los improperios, el ay de ustedes, escribas y fariseos y todo aquello, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, ¿hacia dónde apunta? Recuerden ese guay, ese ay, bueno, aquí podemos decir, cuidado. ¿Hay un ay como advertencia o hay un ay de dolor? Los expertos dicen que este guay tiene más el carácter, porque también Jesús quiere que se salven los fariseos, pues. También, es decir, cuidado, que aquí hay que tenerle mucho cuidado a esta idea loca que a veces se nos viene de que el Señor Jesús está tan enojado con los fariseos que los quiere desaparecer. No sé si me hago entender. O sea, su molestia es tan grande, pero yo siento, y quisiera creerlo así, que este guay, este ay, es del dolor de un amante, digámoslo así, pero es el correcto en el castellano, ¿no? Alguien que está amando, que no encuentra correspondencia en el amor. O sea, que ama tanto, pero que no es correspondido. Y eso es. El amado, como diría Teresa, como diría San Juan de la Cruz, nos ama tanto que cuando le duele, y le duele por nuestra intransigencia, no le duele por nuestro egoísmo, le duele por nuestra soberbia, porque aquí estas acusaciones, que son 3, son durísimas, ¿no? Y también incluye este maestro de la ley, hombre, este muchacho tenía que haber aprendido aquel refrán de mi abuela, ¿no? Calladito te miras más bonito. O sea, oiga, no tenía por qué hablar. En el solo decir, maestro, de esa manera nos ofendes también a nosotros. Venga, le damos y no le han dado. Y al que no le gusta la sopa, 2 tazas. ¿Para qué se pone a hablar este muchacho? Ahí nomasito le cayeron. Pues sí, está bien. Pero está, fíjense, ¿hacia dónde apunta? Entonces, fíjense, pagar el diezmo de las verduras más baratas, ¿no? O sea, las cosas más sin sentido, ¿no? Pero luego olvidar lo principal, dice Jesús, la justicia y el derecho, o el derecho y el amor, literalmente, ¿no? Y aquí, evidentemente, esta dilexio, este amor, esta caridad, el griego, ¿no? Aquí propiamente es el amor de entrega, ¿no? A las que les encantan los asientos de honor, esos triclinios, esos lugares, hombre, ahí donde uno se siente poderoso, donde uno se siente mejor que los demás, ¿no? Se siente VIP. Ay, Dios mío, qué difícil es, ¿no? Todo lo queremos, ¿no? Y nos volvemos también como tumbas sin señal, o sea, y aquí vuelve a lo de ayer, ¿no? Si lo piensan, es lo mismo, es el sentido aquel de por fuera se miran muy bellos, pero por dentro van llenos de podredumbre, en el mismo sentido, ¿no? Y luego, en el caso de los doctores de la ley, que ya sería un cuarto improperio, un cuarto ay, es por lo que la interpretación que hacen de la ley, si lo quieren así, es abrumadora para los demás, pero no para sí mismos. Es muy dura hacia los otros, pero no para sí mismos. Y ahí es donde está la crítica del Señor Jesús. Fuerte, fuertísima. Bueno, entonces, ¿qué tendremos que aprender nosotros de esto? Que todo ello nos debe llevar a una conciencia de que hay cosas que son más importantes y hay cosas que son menos importantes. Por eso Jesús dice, deberían de practicar esto sin olvidar aquello. O sea, cuidado, que aquí Él no está despreciando la práctica religiosa, por ejemplo, del diezmo en este caso. Para nosotros eso hoy en día se vuelve un camino de discusión. Por eso el Código de Derecho Canónico dice que los bautizados estamos llamados a colaborar en la obra de la evangelización y con los bienes según la medida de nuestras posibilidades, para no ponerle ahí un límite o algo, porque el que puede dar más de 10, que dé más de 10. Y el que puede dar menos de 10, que dé pero que sea lo que pueda, ¿no? Y que ayude de la mejor manera que pueda. O sea que aquí hay que tenerle mucho cuidado a lo exterior, a las apariencias, a la búsqueda desmesurada de poder, es que ya nos volvemos tan enfermos por ser reconocidos, por ser valorados. Bueno, por el tiempo, vamos, una oración corta de Santa Teresa de Jesús.
Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espante. Ves la gloria del mundo, es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.